Buenos días. La Constitución de la República, expedida en el año 2008, establece en su artículo 204 que el pueblo es el mandante y el primer fiscalizador del ejercicio, del ejercicio público y tiene derecho a participación. Muy buenos días, mi nombre es el Teniente de Policía Andrés Aguirre. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante como la responsabilidad legal y ética en la rendición de cuentas. Como tal, la Policía Nacional, su función fundamental es atender a la seguridad ciudadana, el orden público, proteger los libres ejercicios y el ejercicio de los derechos y de la seguridad de las personas dentro del territorio nacional. Pero además también es la de recopilar y evaluar la información que se genera en las diversas distintas unidades concentradas para que se someterse al cumplimiento de informar a la sociedad por medio del requerimiento de las informaciones de los ciudadanos. Es así, efectivamente, que esta información tendrá que ser elevada a través de un informe al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Dicho informe tendrá que ser denominado el informe de rendición de cuentas, el mismo que tendrá que contar con un formato determinado y efectivamente con un mecanismo de legitimación de transferencia de la labor encomendada día a día a la Policía Nacional. ¿Pero qué es la rendición de cuentas? La Ley Orgánica de la Participación Ciudadana, en su artículo 89, define como un proceso sistemático, deliberado, interactivo y universal, exactamente que involucra a todas las autoridades, funcionarios o funcionarias, efectivamente que según sea el caso, que estén obligados y obligadas a informar y someterse a la evaluación de la ciudadanía, exactamente por la gestión o por las acciones u omisiones que en el ejercicio de su gestión en la administración de los recursos públicos, sobre todo. La guía de rendición de cuentas para la institución de función ejecutiva habla efectivamente de algo similar. Es una relación de doble vía, es decir, un derecho-deber. Es decir, para que las instituciones de autoridad de rendir cuentas, una obligación, y para la ciudadanía, un derecho a acceder a ella. Bueno, pero ¿cuáles son los objetivos de esto? Primero que nada, garantizar a los mandantes, es decir, al pueblo, una información que se encuentre permanentemente autorizada y periódica sobre la gestión pública. Facilitar el ejercicio del derecho, del control, efectivamente, sobre todo sobre las acciones de los funcionarios, sobre sus acciones o omisiones y sobre todo en qué se está invirtiendo su dinero. Vigilar el cumplimiento de políticas públicas y prevenir y evitar sobre todo la corrupción y los malos gobiernos. Pero ¿quiénes rinden cuentas? La legislación vigente indica que están obligados a rendir cuentas. Primero que nada, las autoridades del Estado que han sido electas por votación popular, los representantes de las instituciones que han sido elegidos durante su transcurso, representantes legales, lógicamente, de empresas públicas privadas y representantes de personas jurídicas que sobre todo manejen fondos públicos, que efectivamente que esto genera actividades de interés público y los medios de comunicación, lógicamente, a través de sus representantes legales. Pero no así el artículo 92 del mismo cuerpo legal, es decir, de la Ley Orgánica de la Participación Ciudadana, indica, lógicamente, que en lo que concierne al nivel político, las que han sido elegidos por votación popular, como ya se había mandado, según el caso, efectivamente, su rendición de cuentas tendrá que ser efectivamente enfocada al plan de trabajo, a la propuesta lo que nos dieron en la campaña electoral, a los planes estratégicos y a los planes operativos anuales, los presupuestos que hayan gastado en estos tipos de campañas, los presupuestos y las propuestas sobre legalización, fiscalización de políticas públicas, o propuestas y delegaciones que hayan sido realizadas a nivel nacional o local, efectivamente que les hayan sido en su mandato. Por su parte también tenemos efectivamente en el artículo 93 del mismo cuerpo de legal que efectivamente que los funcionarios y funcionarios directivos que son responsables lógicamente de las unidades administraciones lo que son desconcentradas o territoriales, fundaciones, sobre todo específicamente, como ya habíamos hablado, de que manejen fondos públicos, se encuentran efectivamente a rendir cuentas, efectivamente sobre los planes que hayan desarrollado durante el año. ¿Qué presupuesto fue aprobado para estos planes? ¿Qué es lo que contrataron? ¿Cuáles fueron los bienes y cuáles fueron los bienes comprados y vendidos? Y sobre todo los compromisos con la comunidad. ¿Cuándo rindo cuentas? Pues lógicamente le comprenderá un periodo de gestión fiscal que estamos hablando de un año, es decir, de enero a 31 de diciembre, ese es el periodo. Por un periodo menor a un año, lógicamente hay personas de que hayan pensado un periodo menor, rendirán cuentas lógicamente del tiempo que hayan funcionado en su cargo.
Todas las autoridades de elección popular, no sé, desde el momento que la gente hayan sido seleccionadas hasta el 31 de diciembre, deberán, en el caso, completar de acuerdo, lógicamente, a su función o lo harían de acuerdo al tiempo que hayan realizado la gestión durante su mandato. Y lo harán exclusivamente en un plazo de 30 días. Pero ¿qué pasa si esta rendición de cuentas no se da? Pues lógicamente el Consejo de Participación Ciudadana, la primera lo que va a hacer al realizar es comunicar a la Contraloría General del Estado con el fin de que inicie la investigación. Y asimismo, en la Ley de Transparencia y de Información Pública estipula en el artículo 23 que lógicamente que toda información que haya sido negada, entregada parcialmente o no esté incompleta, alterada o falsa, lógicamente que eso es en acceso a la información, la multa equivalente a un mes de sueldo o salario que se haya percibido a la fecha de la sanción, la suspensión de sus funciones por el tiempo de 30 días, calendario, y lógicamente este es sin remuneración al sueldo, sin remuneración por el mismo lapso, es decir, por una pecuniaria y de tiempo. Y lógicamente la destitución en el cargo, lógico, si es que ha sido de una forma o haya implementado algún tipo de sanción más fuerte de lo que haya sido estipulado de acuerdo a sus acciones. Pero lógicamente lo más importante es la reprobación social que una autoridad tiene o que genera la desconfianza a los ciudadanos. Esa es la responsabilidad ética. La responsabilidad ética es específicamente con la ciudadanía al no presentar o esclarecer sus cuentas. Establecer y coordinar mecanismos. ¿Cuál es el rol del comisión, ¿no? de este Consejo de Participación? Primero, establecer la rendición de cuentas, receptar los informes de la rendición de cuentas, monitorear y dar seguimiento, lógicamente, a esta rendición de cuentas. Y estas rendiciones de cuentas establecidas publicar a través de su página web, en donde estará la lista de las personas, efectivamente las autoridades que lo han hecho y que no lo han hecho. Efectivamente, eso está determinado en la normativa legal que hemos venido hablando: Constitución de la República, Ley Orgánica de Participación Ciudadana, transparencia, acceso a la información, y lógicamente que respaldan todo esto. El proceso de rendición de cuentas es fácil. Lógicamente, si se quiere realizar esa conformación de un equipo, pero lógicamente para el desarrollo de este proceso, este equipo debe ser formado por servidores, en este caso servidores policiales o servidoras en su caso, que se encargue del proceso de rendición. Lógicamente que este equipo tiene que estar, es multidisciplinario y de muchas áreas, como la planificación, comunicación, participación, recursos humanos o personal, y lógicamente que tendrá que haber uno encargado a nivel nacional y uno que efectivamente que será a niveles locales o desconcentrados, cuya función fundamental será la de efectivamente recuperar toda esa información, consolidar y enviar a la nacional para que efectivamente se realice la rendición, proceso de rendición de cuentas de una unidad nacional de carácter efectivamente de las unidades concentradas y luego de bueno, la evaluación inicial efectiva inicia con el levantamiento de la información, donde cada una de las unidades desconcentradas provinciales, o en este caso de las unidades desconcentradas nuestras, la sistematización de la evaluación, lógicamente que esta será a través de distintos mecanismos que se generen, lógicamente para realizar este tipo de recopilación de información, pero se lo realizará en fases. La primera fase, lógicamente, será la elaboración del informe de rendición de cuentas de manera preliminar. Una vez evaluada la gestión por unidades, lógicamente esta se elaborará un informe a nivel nacional de esto, como ya lo había mencionado. Primero un informe preliminar, luego eso se consolidará y eso se enviará al equipo nacional para que esta información sea recopilada de cada una de las zonas de las unidades desconcentradas para realizarlo. La fase 2 será la presentación del informe de la rendición de cuentas a la ciudadanía, que es lo más importante. Lógicamente que en esto, como habíamos hablado, la retroalimentación, y lógicamente una vez aprobado el informe por la parte de la autoridad, será la función de este grupo realizar la coordinación sobre la presentación de este informe a la ciudadanía. ¿Cómo lo van a hacer efectivamente para realizar este tipo de informe, de este tipo de evento? Lógicamente se tendrá que realizar en los siguientes aspectos. Primero que nada, este grupo tendrá que realizar efectivamente la organización logística de los espacios, como ejemplo el lugar, el hora, la iluminación, el mobiliario, los materiales, entre otros. La difusión previa, es decir, qué es lo que estamos hablando, es decir, el informe que a través de los medios de comunicación que serán los encargados de difundir, lógicamente, que se va a realizar esta actividad.
y la convocatoria a todos los usuarios de esta información, a aquellos que hayan sido específicamente lo que tiene que ver a las autoridades y a la ciudadanía. En la promoción en el evento, en el desarrollo de este evento, lógicamente lo que se va a realizar es una agenda de trabajo que lógicamente lo que trata es de realizar una interacción con los ciudadanos mediante talleres, grupos, temáticas, comisiones, entre otras, lógicamente. ¿Qué es lo que se busca? Es la incorporación de aportes. Lo que buscamos es la incorporación de los ciudadanos, para la cual se requiere los instrumentos técnicos, ¿no es cierto? Obviamente, como estamos hablando, mesas, debates y demás. Y por último, la fase 3 es que se entrega el informe de rendición de cuentas al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, incluyendo las informaciones que se haya recopilado de la ciudadanía. Lógicamente, con esta conceptualización de bipartita, Policía Nacional y Ciudadanía, se hace el informe final que se recoge y se envía hacia el Consejo de Participación Ciudadana. La gestión, lógicamente, y obviamente, como hemos hablado, se entregará este informe. ¿Pero cómo se lo realiza? Primero se ingresa a la página web, una vez que ya se tiene el informe del Consejo de Participación Ciudadana, o las siglas.gov.es. Se baja de la página web el manual, un temario, de rendición de cuentas, donde constan los formularios. En el caso de la policía existe un formulario específico. Bueno, se llena la información referente a la gestión, que puede ser de una desconcentrada o de una nacional. Solicita la información de cuentas. Como cuarto paso, con el formulario respectivo, se ingresa al sistema de rendición de cuentas, a la página web antes mencionada, y se procede a registrar los datos de la institución siguiendo los pasos que se constan en dicha página web claramente estipulados. Se ingresan los datos del formulario. El sistema de rendición de cuentas lo que hace efectivamente es guiar al usuario paso a paso, con el finalmente lo que se hace es finalmente adjuntar al formulario de informe de rendición de cuentas de los medios de verificación correspondientes, que en este caso serán los documentos de descargo. Y lógicamente las fechas para la presentación de los informes de rendición de cuentas se establecen de acuerdo a un cronograma o a una calendarización del Consejo de Participación Ciudadana, que lo publica a través de su página web y a través de otros medios de comunicación, pero generalmente serían los primeros meses de cada año. Es así, ciudadanía, compañeros, que efectivamente el proceso de rendición de cuentas es un sistema integral y funcional que lógicamente le entrega a la Policía Nacional una herramienta lo suficientemente hábil y ágil para nosotros como policías entregar a la ciudadanía y hacerles conocer nuestra gestión. La conclusión fundamental de este proceso es efectivamente llegar a darnos a conocer el tipo de trabajo que estamos realizando, cómo lo estamos haciendo, y lógicamente lo más importante de este tema es realizar este feedback institucional ciudadanía, lógicamente porque teniendo una óptica del principal consumidor de nuestros servicios y de nuestros productos, como es la ciudadanía, lógicamente vamos a poder llegar a determinar cuáles son nuestras falencias y poder llegar a técnicas o estrategias operacionales mucho más eficientes en el momento del trabajo. Es así que es fundamental para nosotros, para la policía, transparentar nuestras funciones, transparentar nuestro trabajo y sobre todo, lógicamente, rendir cuentas acerca de qué estamos haciendo, con el fin también de demostrarles nuestro trabajo profesional día a día de los policías, de las policías en el territorio ecuatoriano. Muchas gracias. Hasta luego.